Debería haberte dejado en esa aldea donde te encontré. La palma de la mano de Doan impactó contra la cara de Fau con tanta fuerza que pudo saborear la sangre. Tropezó hacia atrás, sus tacones dorados enganchándose en la alfombra persa. Doan parajadeó. ¡Para! Su mano se lanzó hacia adelante, los dedos enredándose en su peinado cuidadosamente arreglado. ¿Te atreves a corregirme delante de mis inversionistas? Le estampó la cabeza contra la pared de mármol. El impacto hizo que estrellas explotaran ante su vista. El silencio se estrelló contra el ático. 20 invitados socios de negocios, sus esposas inversionistas con trajes de diseñador, quedaron congelados con las copas de champaña a medio camino de sus labios. Nadie se movió. Nadie habló. Y Fall entendió en ese segundo de zumbido en los oídos y sabor metálico a cobre en la boca que esto era exactamente lo que había estado esperando. Muchas gracias por su apoyo constante. Sus me gusta, comentarios y compartidos mantienen vivas estas historias. Antes de profundizar en la historia de Fall Lake, déjanos un comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Estás en Estados Unidos? Jamaica, Nigeria, el Reino Unido. Nos encanta leerte. Ahora volvamos a esta noche explosiva que lo cambió todo. El ático de Victoria Island nunca se había sentido tan pequeño. Folk apoyó la palma de la mano en la pared para sostenerse, mientras la habitación se inclinaba. La sangre resbalaba desde su labio partido tibia y metálica. Su vestido de seda color esmeralda, el que Doan le había insistido que usara esa noche, porque a los inversionistas les gusta ver el éxito, ahora tenía una mancha carmesí extendiéndose por el escote. ¿Doan? Su socio de negocios, el señor Okonkwo, fue por fin quien rompió el silencio. Tal vez deberíamos mantenernos al margen de esto. La voz de Doan era puro hielo. Ni siquiera se dio la vuelta. Sus ojos permanecieron clavados en Folake, oscuros y venenosos. Esto es entre mi esposa y yo. La señora Okonkwo se aferró al brazo de su esposo, los nudillos blancos. A su lado, otras 3 mujeres esposas de los socios de Doan miraban con idéntica expresión de horror y algo más, algo que se parecía casi a reconocimiento. Folake tocó su mejilla palpitante. Mañana habría moretones, flores moradas y amarillas sobre su piel marrón imposibles de ocultar, incluso con la base carísima que con los años había perfeccionado al aplicar. Pero mañana ya no importaba. ¿Sabes qué? La voz de Folk salió firme, casi serena. Se irguió ignorando los martillazos en su cráneo. Tienes toda la razón, Doan. Los ojos de él se entrecerraron. ¿Qué deberías haberme dejado en esa aldea? Sonrió y le dolió. Todo dolía. Pero el dolor se sentía como claridad, porque esa chica de aldea con la que te casaste es la razón por la que estás parado en este ático ahora mismo. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. La mandíbula de Doan se tensó. Folk, te estoy advirtiendo. ¿Advirtiéndome a mí? Se rió un sonido agudo y quebradizo. ¿Cómo me advertiste hace 12 años, la primera vez que me pegaste? ¿O hace 8 años cuando me rompiste la muñeca y le dijiste al médico que me había caído por las escaleras? Un murmullo ahogado recorrió a los invitados. La señora Ibrahim, esposa del mayor inversionista de Doan, dejó la copa de champaña sobre la mesa con un golpe seco. «Cierra la boca», escupió Doan avanzando la mano alzándose de nuevo. Pero esta vez, Folake no se estremeció. «Adelante», dijo en voz baja. «Pégame otra vez aquí delante de todos. Súmalo a la colección». Su mano se quedó congelada en el aire. El señor Okonkwo se interpuso entre los dos, su corpulencia creando una barrera. «Doan, creo que todos deberíamos irnos. Darles un poco de privacidad». ¿Privacidad? La risa de Folake sonó hueca. ¿Para qué? Para que pueda terminar lo que empezó sin testigos, miró por encima del hombro de Okonkwo hacia la multitud paralizada. «No quédense, por favor. Quiero que todos vean al verdadero Doan Babalola, no. Al millonario hecho a sí mismo, no al CEO visionario, sino al hombre que construyó su imperio con el dinero de la familia de su esposa,
y luego pasó 18 años intentando borrarla de la historia. «Estás borracha», sisió Doan. «Estoy sobria». Se tocó de nuevo el labio sangrante. «Por primera vez en años estoy completamente sobria». Los invitados se miraron entre sí. Algunos apartaron la vista incómodos, pero otros, en especial las mujeres, se inclinaron apenas hacia adelante como atraídas por un hilo invisible. La señora Okonkwo habló en voz baja. «Folk, ¿desde hace cuánto pasa esto? Desde hace 12 años». Las palabras salieron ahora con facilidad como una presa que por fin revienta. La primera vez fue después de nuestro 6º aniversario. Cuestioné una decisión de negocios. Me abofeteó y me dijo que debía considerarme afortunada de que se hubiera casado conmigo. Que sin él seguiría siendo una don nadie de Ibadán. «Ya basta». El rugido de Doan sacudió la lámpara de cristal sobre sus cabezas, pero Fall había terminado de callarse. «Todos ustedes conocen la verdadera historia», se dirigió al salón su voz, ganando fuerza. ¿Cómo empezó realmente el imperio de bienes raíces de lujo de Babalola? El señor Ibrahim, el inversionista de cabello plateado, frunció el ceño. Él nos dijo que lo construyó desde cero, que empezó con una sola propiedad y creció con trabajo duro y visión. Una propiedad, Folk asintió despacio. ¿Sí? La que mi familia nos dio como regalo de bodas. Un edificio de 4 pisos en Ikoyi, valorado en 40 millones de nairas. Él lo reclamó como suyo, lo registró a nombre de su empresa, una empresa que yo cofundé, y de la que de alguna manera desaparecí en todo el papeleo. La cara de Doan se puso morada. «Firmaste esos papeles por tu propia voluntad». «Los firmé porque tú me dijiste que era el procedimiento normal del matrimonio. Tenía 24 años y estaba embarazada de Tam. Confié en ti». Su voz se quebró. «Confié en ti con todo. El dinero de mi familia, mis contactos, mi futuro. Y tú pasaste 18 años repitiéndome que no valía nada». La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tráfico de Lagos zumbando 20 pisos más abajo. La señora Ibrahim se secó los ojos con una servilleta. El señor Okonkwo miró a Doan con una expresión que Folk nunca le había visto antes. Asco. Puro y sin adulterar. «Esto es ridículo», bufó Doan. Se alisó la chaqueta. «Mi esposa está teniendo algún tipo de colapso. Demasiado vino. Ya saben lo emocionales que se ponen las mujeres. ¡Nos vamos!». El señor Ibrahim se puso de pie abruptamente. Su esposa se levantó con él. «Señor Babalola, creo que necesitamos reconsiderar nuestra asociación». El pánico cruzó el rostro de Doan. «Ibrahim, espera». No, la voz del hombre mayor fue firme. «Tengo 3 hijas. Si alguna vez descubriera que uno de sus esposos les puso una mano encima». Negó con la cabeza. No podría hacer negocios con ese hombre, no con la conciencia tranquila. Uno por uno las demás parejas se levantaron. La señora Okono se acercó a Fall y deslizó una tarjeta en su mano. «Mi hermana dirige un refugio para mujeres por si necesitas un lugar seguro». La garganta de Folk se tensó. «Gracias». El éxodo fue silencioso pero devastador. 20 personas que habían llegado esperando champaña y celebración, ahora caminaban hacia el ascensor como dolientes saliendo de un funeral. Doan quedó de pie en el centro de su reluciente ático todo mármol, acabados dorados y ventanales del piso al techo, con vista al waterfront de Victoria Island, y observó cómo el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a desmoronarse. Cuando el último invitado desapareció dentro del ascensor, se volvió hacia Folake. Su voz ahora era suave, peligrosa. «¿Qué has hecho lo que deberías haber esperado?» Ella caminó hacia el bar y se sirvió agua con manos firmes pese a que las rodillas le temblaban. «Me golpeaste frente a testigos, Doan. Testigos importantes, personas que controlan tu financiamiento, tu reputación. Tú planeaste esto». La comprensión apareció en sus ojos. Tú me provocaste. Provocarte. Dejó el vaso con cuidado sobre la barra. «Te corregí cuando mentiste sobre cómo iniciaste tu negocio», dije.
En realidad, cariño, mi familia proporcionó la propiedad inicial. Eso fue todo lo que hizo falta para que me agredieras. Hizo una pausa. Y eso les dice a ellos y me dice a mí exactamente quién eres. Sus manos se cerraron en puños. ¿Crees que eres muy lista? ¿Crees que esto cambia algo? Creo, dijo Folake en voz baja, que mañana por la mañana todos los inversionistas importantes de Lagos sabrán exactamente lo que pasó esta noche. La señora Ibrahim está en la junta de 3 fundaciones benéficas. La señora Okonkwo dirige la mayor red de mujeres de la ciudad. El señor Jay Oladel, que quizá notaste grabando todo con su teléfono antes de irse, forma parte de la Asociación Nigeriana de Desarrolladores Inmobiliarios. El color desapareció del rostro de Doan. Pero nada de eso importa, continuó Folake. Porque esto no se trata de venganza. Se trata de libertad. Libertad, él. Rió con amargura. ¿Crees que puedes simplemente irte? No eres nada sin mí. Sin trabajo, sin dinero, sin futuro. Ella sonrió entonces una sonrisa real. La primera en años. Ahí es donde te equivocas. Antes de que él pudiera responder, ella pasó a su lado rumbo al dormitorio. Sus tacones sonaban sobre el mármol cada paso deliberado y definitivo. ¿A dónde vas?, gritó Doan tras ella. Folake se detuvo en la puerta del dormitorio. A empacar. Me voy esta noche. Las niñas están en casa de mi madre, y se quedarán allí hasta que yo esté lista. No puedes llevarte a mis hijas. Tus hijas te vieron empujarme por las escaleras el mes pasado. Tam llamó a mi madre llorando. No van a volver aquí nunca. Ella entró al dormitorio dejando a Doan solo en su perfecto ático con su perfecta vista y su futuro perfectamente destruido. En el dormitorio, Folake sacó la maleta que había escondido al fondo del armario 3 meses atrás, ya empacada, ya preparada. Llevaba 5 años planeando este momento. No la violencia. Nunca podía predecir cuándo Doan perdería el control. Pero la exposición, los testigos, la cuidadosa construcción de relaciones con las esposas de los socios de su marido. Mujeres que en almuerzos benéficos le habían hecho confesiones silenciosas sobre la crueldad de sus propios maridos. Ella había esperado el momento perfecto, y esa noche Doan por fin se lo había entregado. Su teléfono vibró. Un mensaje de la señora Okonkwo. Mi chofer está fuera del edificio. Mercedes negro. Te llevará donde necesites. No estás sola, hermana. Folk se tapó la boca con la mano conteniendo las lágrimas. Durante 12 años había creído que estaba sola, que nadie le creería, que el encanto y el dinero de Doan lo hacían intocable. Pero se había equivocado. Se cambió rápidamente a unos vaqueros y una blusa sencilla cubriendo los moretones de los brazos con una chaqueta ligera. Tomó su maleta, su pasaporte, la carpeta con los documentos que había ido reuniendo, estados de cuenta, escrituras de propiedad, fotografías de lesiones, conversaciones grabadas, todo lo que necesitaba. Cuando salió del dormitorio, Doan estaba de pie frente a la ventana mirando el skyline brillante de Lagos. Si te vas, dijo sin voltearse, destruiré tu vida, la de tu familia, todo lo que te importa. Ya lo intentaste, Folake caminó hacia la puerta. Durante 18 años. Pero sigo de pie, Doan. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Por favor. Cambiaré. Buscaré ayuda. Podemos arreglar esto. ¡No! Abrió la puerta. No podemos porque tú no quieres cambiar. Quieres controlar y yo terminé de ser controlada. Salió al pasillo. Detrás de ella la voz desesperada de Doan subió. Te arrepentirás. Volverás arrastrándote. Las puertas del ascensor se abrieron. El chofer de la señora Okonkwo la esperaba, su rostro cuidadosamente neutral, pero sus ojos llenos de amabilidad. Señora Babalola, dijo con respeto. Solo Foss Lake, lo corrigió ella suavemente. Solo Foss Lake. Mientras el ascensor descendía 20 pisos, vio cómo los números se iluminaban uno a uno. Cada piso un año de su matrimonio cayendo. Cada campanada del ascensor otra cadena rompiéndose. Cuando salió a la cálida noche de Lagos, el chofer abrió la puerta del Mercedes.
¿A dónde señora Falls Lake sonrió? Por primera vez en 12 años tenía una elección. Aibadán respondió, «Llévame a casa». El coche se alejó de las relucientes torres de Victoria Island, lejos del ático, y de la vida perfecta que había sido una prisión perfecta. Pero Folak no miró atrás. Tenía trabajo que hacer. Porque mientras Doan había estado construyendo su imperio sobre los cimientos de la familia de ella había estado construyendo silenciosamente algo propio. Y pronto, muy pronto, él descubriría exactamente lo que había perdido, cuando creyó que ella no era nada. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más historias impactantes como esta. ¿Qué creen que Falls Lake ha estado planeando durante 5 años? Dejen sus predicciones en los comentarios. Y cuéntenos desde dónde nos ven. El Mercedes se deslizó entre el tráfico de Lagos como un cuchillo entre seda. Folk apoyó la frente contra la ventana fría, observando las luces de la ciudad transformarse en destellos dorados y blancos. Su teléfono no dejaba de vibrar. Doan, 23 llamadas perdidas en la última hora. Lo apagó y lo dejó caer dentro de su bolso. ¿Está bien, señora?, preguntó el conductor mirándola por el retrovisor. Fall Lake tocó su labio hinchado. Lo estaré. El trayecto de 3 horas hacia Ibadán se extendía delante de ella como un puente entre 2 vidas. A sus espaldas 18 años de asfixia, de violencia disfrazada de amor, de silencios que casi la mataron. Delante, incertidumbre, libertad, terror y esperanza, entrelazados tan fuerte que no podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Pensó en sus hijas Temitope de 16 años con los pómulos afilados de Doan y la determinación silenciosa de Fak, y Funmilola de 14 puro fuego, preguntas y feroz protección hacia su madre. Las 2 estaban a salvo en la casa de su abuela en Ibadán, lejos del campo de batalla en que su hogar se había convertido. ¿Cuántas veces habrían escuchado los gritos de su padre, visto el maquillaje meticuloso de su madre, cubriendo moretones, sentido la tensión crujir en el ático como el aire antes de una tormenta demasiadas? La culpa era un ser vivo dentro del pecho de Fall. Se había quedado demasiado tiempo, había creído demasiadas promesas, había esperado demasiado que el hombre con el que se casó a los 24 volvieran a emerger detrás de la máscara del monstruo. Pero aquella noche, cuando la mano de Doan chocó contra su cara frente a 20 testigos, no fue su espíritu lo que se rompió. Fue su miedo. El Mercedes tomó la autopista Lagos-Ibadán. Folake cerró los ojos y dejó que los recuerdos la inundaran. 18 años atrás, ella tenía 24, recién graduada de la universidad, con un título en administración de empresas y sueños más grandes que el propio Lagos. Su familia dinero antiguo de Ibadán, respetada por 3 generaciones, había organizado un aguambe elaborado para celebrar su graduación. 500 invitados, banda en vivo, Asoebi, en azul real y dorado. Doan había estado allí, un hombre de 30 años, encantador, ambicioso, trabajando como gerente de nivel medio en una empresa de desarrollo inmobiliario. Se había acercado durante el baile con una sonrisa amplia y segura. «Eres demasiado hermosa para estar sola». Ella se rió. «No estoy sola. Estoy rodeada de 300 parientes». «Pero ninguno está bailando contigo», dijo él extendiendo la mano. Ella la tomó. 3 meses después, él le propuso matrimonio. 6 meses más tarde se casaron en una ceremonia que costó más de lo que la mayoría ganaba en 5 años. Su padre les había regalado la propiedad de Ikoyi, como obsequio de bodas. 4 pisos, ubicación privilegiada, valorada en 40 millones de nairas, incluso en aquel entonces. «Empiecen bien su futuro», le dijo su padre a Dotin, entregándole los documentos. «Cuida de mi hija». Doan había prometido hacerlo. Había sonreído, había estrechado la mano de su suegro con la gratitud perfecta de un buen yerno. Y luego, lenta, metódicamente, la había borrado de todo. La propiedad pasó a nombre de su empresa, una empresa que ella misma lo había ayudado a registrar, creyendo que estaban construyendo algo juntos. Él la había convencido de que solo era papeleo, cuestiones fiscales, procedimientos matrimoniales estándar. Ella firmó.
A los 24 años, embarazada de Temitope, enamorada hasta la ceguera, firmó todo lo que él le puso enfrente. Para su primer aniversario, la propiedad era de él, la empresa era de él, el futuro era de él. Y ella era solo su esposa. Los ojos de Fau se abrieron de golpe. La autopista se extendía adelante oscura y sin fin. Su teléfono apagado dentro del bolso parecía una bomba a punto de estallar. Sabía lo que pasaría cuando lo encendiera: más llamadas, mensajes, que irían de disculpas a amenazas, quizá incluso mensajes de su suegra, ordenándole que perdonara, que recordara su deber como esposa, que pensara en sus hijas. Ya lo había escuchado todo antes. La primera vez que Doan la golpeó 6 años después de su boda, ya tenían 2 hijas. Y un negocio próspero construido con el dinero de su familia. Ella llamó a su madre llorando. Me abofeteó mamá. Me llamó estúpida delante de sus amigos y después me golpeó. La respuesta de su madre fue cuidadosa medida. ¿Qué hiciste para provocarlo? Esas 7 palabras sellaron el silencio de Folake por 6 años más. Porque si ni su propia madre le creía, ¿quién lo haría? La segunda vez, Doan le rompió la muñeca. Ella había cuestionado su decisión de aceptar un nuevo socio sin consultarla. Después de todo, técnicamente, aún poseía acciones de la empresa, aunque él las hubiera enterrado en el papeleo. Él le agarró el brazo y lo torció hasta que algo crujió. En el hospital, ella dijo al médico que se había caído por las escaleras. La doctora, una mujer de mediana edad con ojos amables, la miró fijamente. «Señora Babalola, si usted está en peligro». «Me caí», insistió Folake. «Soy torpe. Lo he sido siempre». La doctora escribió la receta en silencio, pero deslizó una tarjeta en el bolso de Fol, un centro de crisis para mujeres. Fol la encontró 3 días después y la tiró aterrada de que Doan la descubriera. Eso fue hace 8 años. 8 años de moretones acumulados y excusas inventadas. 8 años viendo a sus hijas volverse más silenciosas, más alerta, más asustadas. 8 años muriendo poco a poco mientras el mundo veía únicamente a la pareja perfecta, en el ático perfecto con la vida perfecta. Hasta que hace 5 años el Mercedes cayó en un bache. La cabeza de Folk golpeó la ventana sacándola bruscamente de sus recuerdos. 5 años atrás todo había cambiado. No porque Doan hubiera dejado de golpearla, no lo había hecho, sino porque Funmilola, que tenía 9 años, entonces había entrado a la cocina después de la escuela y encontró a su madre en el suelo con sangre corriendo por un corte sobre la ceja donde Doan la había azotado contra el mesón de mármol. ¡Mami! La mochila escolar de Funmilola cayó de sus hombros. ¡Mami, estás sangrando! Fol había intentado incorporarse presionando un paño contra su cabeza. «Estoy bien, cariño. Solo fui torpe». «Me resbalé». No te resbalaste. La voz de Funo había sido plana, adulta, aterradora en su certeza. «Daddy te empujó». Lo escuché gritando desde el pasillo. El mundo se había detenido. «Mami». «¿Él va a matarte?» Los ojos de su hija, los ojos de Doan oscuros y directos, perforaron los suyos. Porque el tío de Blessing mató a su tía, la encontraron en el baño. «Daddy te va a matar también». Folake había abrazado a su hija, ambas temblando. «No, mi amor, no. Eso no va a pasar». Pero incluso mientras lo decía, ella sabía que era mentira. La violencia estaba escalando. Los intervalos entre explosiones eran cada vez más cortos, las excusas más delgadas, y sus hijas estaban observando. Esa noche, después de que Doan se disculpó como siempre con lágrimas, flores y promesas de cambiar después de que se quedó dormido a su lado, como si nada hubiera ocurrido, Folake se escabulló hacia su oficina en casa. Encendió la laptop que él no sabía que aún usaba y comenzó a planear. «Estamos llegando a Ibadan, señora». La voz del conductor la devolvió al presente. Folake se enderezó. A través del parabrisas, las luces de la ciudad de su infancia la llamaban. Ibadan. Antigua, inmensa, complicada, menos reluciente que Lagos, pero más profunda, más auténtica, en formas que las torres brillantes de Victoria Island jamás podrían ser. La casa de su madre estaba en Bodija, una zona residencial antigua, donde las familias adineradas construían complejos para criar generaciones bajo un mismo techo. El abuelo de Folk
Había construido la casa hacía 60 años. Su padre la había ampliado. Ahora su madre vivía allí sola caminando por 12 habitaciones acompañada únicamente por la ama de llaves. Hasta esa noche. El Mercedes giró por calles familiares. El pecho de Folk se apretó. ¿Qué le diría a su madre a la mujer que le había preguntado qué había hecho para provocar el primer golpe de su esposo? A la mujer que le había aconsejado paciencia, sumisión, oración. A la mujer que, como Folake descubrió años después, también había soportado la violencia ocasional de su propio marido, en silencio con dignidad, la maldición generacional, la vergüenza heredada. Pero Folake había terminado de heredar. La puerta del complejo se abrió. La seguridad reconoció el coche y los dejó pasar. El terreno se extendió ante ellos, jardines frondosos, la casa principal, con su amplia veranda, la zona de servicio donde vivía el personal. Todas las luces estaban encendidas. El corazón de Folake golpeaba fuerte. La puerta principal se abrió antes de que el coche se detuviera por completo. Su madre estaba enmarcada en la entrada envuelta en un elegante hiro y buba. A pesar de la hora a su lado, estaban dos figuras más pequeñas, Temitope y Funmilola. La visión de Folake se nubló con lágrimas. El conductor abrió la puerta. Ella bajó con las piernas temblorosas. ¡Mami! Funmilola bajó corriendo las escaleras. 14 años, pero de pronto parecía de 10, lanzándose a los brazos de su madre como una niña. Folake la abrazó, enterró el rostro en las trenzas de su hija, y finalmente se permitió romperse. «Viniste», susurró Fomi. «De verdad viniste, te lo prometí, ¿verdad?» Fol miró a su hija. «Te prometí que me iría». Temitope se acercó más despacio con 16 años y tratando de parecer adulta. Pero cuando Fol abrió los brazos, Tam también se desmoronó apoyándose contra su madre. «¿Se acabó?», preguntó en voz baja. «¿Él? ¿De verdad nos iremos de ahí?» «Se acabó». Folake abrazó a ambas. «No volveremos jamás». Su madre bajó los escalones con dignidad medida. Se detuvo a pocos pasos, sus ojos analizando los daños, el labio partido, la hinchazón en el pómulo, la forma en que Fol se sostenía con cuidado protegiéndose. Fol, la voz de su madre era firme. «Entra». La ayudaron a subir los escalones. El olor familiar de su infancia la envolvió, pulidor de madera, incienso, el perfume de jazmín de su madre Consuelo, y complicación entrelazados. En la sala su madre señaló el sofá. «Siéntate. Buscaré el botiquín». «Mamá, estoy bien. Siéntate». Folake obedeció. Sus hijas se sentaron a ambos lados Fami, sosteniéndole la mano con ferocidad protectora Tam, tocándole el brazo como si temiera que desapareciera. Su madre regresó con los suministros, se arrodilló 63 años, y de rodillas ante su hija y comenzó a limpiar el labio partido, con una eficiencia cuidadosa. «¿Él te hizo esto esta noche? ¿Sí?» En tu casa, frente a 20 invitados, Fol miró a su madre, sus socios y sus esposas. Me aseguré de que hubiera testigos esta vez. Algo cambió en la expresión de su madre, sorpresa, comprensión, y algo parecido al orgullo. Lo planeaste. Llevo planeándolo 5 años, mamá. La mano de su madre se detuvo. 5 años. Folk asintió. Desde el día en que Fumi me preguntó si su padre iba a matarme. A su lado Funo emitió un pequeño sonido herido. La madre de Folk dejó el antiséptico a un lado. Tomó el rostro de Folake entre sus manos con cuidado de no tocar los moretones. «Te fallé», dijo en voz baja. «Cuando me llamaste aquella primera vez hace 12 años, y te pregunté qué habías hecho para provocarlo, te fallé. Te di el mismo consejo que mi madre me dio a mí, el mismo veneno disfrazado de sabiduría». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Folk. «Pero tú no te fallaste a ti misma». La voz de su madre se fortaleció. «Sobreviviste, protegiste a tus hijas y ahora eres libre». «¿Lo soy?» La voz de Folk se quebró. «Él está llamando, va a seguir llamando. Usará a los abogados, el dinero, sus conexiones». «Que lo intente», dijo su madre poniéndose de pie con una fiereza repentina. «Este es nuestro complejo familiar.
La casa de tu abuelo, la casa de tu padre, mi casa y ahora la tuya. Aquí no tiene ningún poder. Tam intervino. La abuela tiene razón, mamá. Aquí estamos seguras y tenemos algo que Daddy no sabe. Funmilolaleo añadió con una sonrisa pícara que era solo suya. ¿Verdad, mamá? Folake miró a su hija menor. ¿Qué quieres decir? Sé lo de la laptop, dijo Fumi ampliando la sonrisa. La que escondes en la oficina. Te he visto trabajar hasta tarde. Estás haciendo algo, planeando algo grande. Los ojos de Tammy se agrandaron. ¿De verdad, mamá? ¿Qué es? ¿Folk? Miró a su madre y luego a sus hijas. Esas niñas valientes y brillantes que habían crecido en una zona de guerra y aún así habían conservado fuerza y esperanza. Ellas merecían la verdad. He estado reconstruyendo, dijo Folle en voz suave. Todo lo que su padre me quitó, los negocios, las conexiones, el futuro. Lo he estado recuperando poco a poco usando mi apellido de soltera, trabajando desde aquí, desde Ibadán, donde él nunca miró. Su madre se dejó caer en una silla. Folk, ¿qué has hecho, Nala? Lo que debía hacer hace 18 años. Folk se irguió a pesar del dolor. He estado construyendo mi propia empresa inmobiliaria. Pequeña al principio, un par de propiedades en alquiler, pero ha crecido. Y 5 años después, hizo una pausa. Soy más rica que él, mamá. Mi empresa vale más que la de él y no tiene idea. La habitación quedó en silencio. Entonces Funmilola soltó un grito de triunfo. Mamá, eso es increíble. Pero ¿cómo? Su madre negó con la cabeza. ¿De dónde sacaste el capital, el tiempo? ¿Recuerdas a la tía Biodun? Folake sonrió entre lágrimas. Tu hermana, la que vive en Londres. Ella invirtió en mí hace 5 años. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ha sido mi socia silenciosa. ¿Biodun lo sabía? Su madre parecía atónita. Necesitaba a alguien que entendiera a alguien que hubiera escapado de su propio mal matrimonio. Folk tomó la mano de su madre. Ella me dio el capital inicial. Yo lo hice crecer. Cada vez que Doan me daba dinero como si fuera una niña, lo invertía. Cada conexión que él creía controlar, yo la reconstruía a mi manera. Tam lloraba ahora. Mamá, eso es increíble. Es supervivencia, corrigió Folake con suavidad. Pero ahora es más que eso. Ahora es justicia. Su madre se levantó y caminó hacia la ventana mirando el jardín que su esposo había plantado 40 años atrás. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Folake también se puso de pie reprimiendo un quejido de dolor. Ahora dejo que el mundo de Doan se derrumbe. Sus inversionistas vieron quién es realmente esta noche. Su reputación estará destruida al amanecer. Las esposas se encargarán de eso. Y cuando su negocio empiece a fallar, cuando venga arrastrándose hacia mi familia pidiendo ayuda, sonrió. Ahí revelaré la verdad, que soy dueña de más propiedades en Lagos de las que él tendrá jamás, que he estado financiando a su competencia, que la chica de aldea que intentó borrar ha estado 10 pasos adelante durante 5 años. ¿Y después? Preguntó Funmilola con emoción. Después vivimos, dijo Folake abrazando a sus hijas. Vivimos libres, seguras, orgullosas, sin miedo, sin violencia, sin él. Su madre se volvió desde la ventana con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto, Folake, por no creerte, por no protegerte. Ahora tú me estás protegiendo, susurró Folake. Eso es lo que importa. Permanecieron allí 4 generaciones de mujeres en la misma habitación, unidas por el dolor, la sangre y algo más fuerte que ambas. Afuera la noche de Ibadán cantaba con grillos y el ruido distante del tráfico. Dentro una revolución acababa de comenzar. El teléfono de Folk, aún apagado en su bolso, eventualmente sería encendido. Los mensajes serían leídos. Las amenazas y disculpas serían archivadas. Pero no esa noche. Esa noche estaba en casa. La mañana llegó demasiado rápido. Folk despertó con la luz del sol filtrándose entre las cortinas de encaje de su dormitorio de la infancia, la misma habitación en la que había dormido desde los 5 años hasta el día de su boda.
Las paredes aún tenían marcas descoloridas de pósters donde antes colgaban imágenes de Beyoncé y Genevieve Nagy. Su antiguo escritorio estaba en la esquina marcado con cicatrices de bolígrafo y sueños. Se incorporó lentamente. Todo dolía. Su rostro había florecido en moretones espectaculares durante la noche morado y amarillo, extendiéndose por su pómulo izquierdo, los labios hinchados y cubiertos de sangre seca. Le dolían las costillas donde Doan la había empujado contra la pared, pero estaba viva y era libre. Su teléfono seguía sobre la mesita de noche apagado. Se ocuparía de eso después. Un golpecito suave en la puerta. «Mamá». La voz de Temitope cuidadosa e incierta. «Pasa, cariño». Tam entró llevando una bandeja té caliente papaya en rodajas pan con mantequilla. Detrás de ella, Funmilola sostenía un cuenco de agua tibia y toallas limpias. «La abuela dijo que necesitas comer», dijo Tam dejando la bandeja sobre la cama. «Y Fumi insistió en ayudarte con la cara». La garganta de Fau se apretó. «No tienen que cuidarme ustedes a mí». «Sí tenemos», respondió Funo sentándose a su lado y mojando la toalla. «Tú has cuidado de nosotras siempre. Ahora nos toca a nosotras». Mientras sus hijas la atendían, Fumi limpiando suavemente sus heridas, y Tam haciéndola beber el té Folake, sintió algo moverse en su pecho. Culpa sí, pero también gratitud. Sus niñas eran más fuertes de lo que ella imaginaba. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Mejor que en meses», admitió Tam. «No tuve que escuchar los pasos de Daddy ni preguntarme si esta noche sería la noche». «La noche en que realmente te lastimara», terminó Fami en voz baja. «Siempre nos lo preguntábamos. Cada vez que lo escuchábamos gritar nos escondíamos en el cuarto de Tami y esperábamos». Fau las abrazó a ambas ignorando el dolor. «Lo siento tanto. Nunca deberían haber vivido así. Pero ya salimos de ahí», dijo Fumi con ferocidad. «No vamos a volver nunca». Nunca, prometió Folake. Abajo su madre había preparado un desayuno completo: plátano frito, huevos revueltos, salchichas, jugo de naranja recién exprimido. La mesa del comedor podía sentar a 12 personas, pero esa mañana solo eran 4. «Come», ordenó su madre. «Estás demasiado delgada. Él te ha estado matando de hambre emocionalmente durante años. Al menos déjame alimentarte bien». Folake comió obedientemente, aunque cada bocado le sabía a papel de lija. Sus hijas hablaban sobre la escuela, sobre sus amigas, evitando con cuidado el tema evidente, hasta que el teléfono de Funmilola vibró. Ella miró la pantalla y su rostro palideció. «¿Mamá?» «¿Qué pasa?», preguntó Fau. Fumi le mostró el teléfono. Instagram. Un video que se estaba propagando como fuego por los círculos sociales de Lagos. Las manos de Folk temblaron al tomar el teléfono. El video era borroso, grabado con el móvil de alguien durante la cena de la noche anterior, pero el audio era perfectamente claro. La voz de Doan debí haberte dejado en esa aldea donde te encontré. Luego la bofetada, el sonido del impacto, el grito de dolor de Folk. Y después, su propia voz firme a pesar de todo. «Tienes toda la razón, Doan, porque esa chica de aldea con la que te casaste es la razón por la que estás en este ático». El video había sido publicado desde una cuenta anónima, pero el pie de foto dejaba claro quién había grabado. «Este es Doan Babalola, CEO de Babalola Luxury Properties. Así trata a su esposa. Este es su verdadero rostro. Violencia doméstica. Justicia para Fau. 200,000 visualizaciones, 15,000 compartidos y los comentarios. Siempre supe que era basura. Demasiado perfecto. Su esposa es de la familia Ojenlaya. Dinero antiguo. Él se casó hacia arriba, no hacia abajo. Alguien que la revise. Está a salvo, ojalá se quede con todo. Cada una de sus nairas. La madre de Folake se inclinó para ver. Su expresión se endureció. Bien. Bien. Fol la miró conmocionada. «Mamá, esto, todos lo verán. Y todos deben verlo», respondió su madre con voz de acero. «Durante demasiado tiempo hemos protegido a hombres como él con nuestro silencio. Que Lagos vea exactamente quién es Do Babalola.
Tam seguía leyendo los comentarios. Mamá, la gente está de tu lado. Mira, la señora Ibrahim publicó algo. Está exigiendo responsabilidad. Folake tomó de nuevo el teléfono y leyó el mensaje. Yo estuve allí anoche. Vi la violencia con mis propios ojos. Como madre de hijas no puedo quedarme callada. La violencia doméstica prospera en la oscuridad. Hoy la llevamos a la luz. Yo estoy con Fol Olaya Babalola. Fol Olaya Babalola. El apellido de su madre primero. El apellido que ella había borrado durante 18 años. El apellido que estaba recuperando. Mamá. Efui tocó su brazo. ¿Estás bien? No lo sé, admitió Folake. Quería que él fuera expuesto, pero esto está en todas partes. Lo que significa que ya no puede esconderse, dijo su madre firmemente. No más pretender, no más imagen perfecta. Solo la verdad. Como si la conversación lo hubiera invocado el teléfono de Fau, todavía apagado, se sintió de pronto demasiado pesado en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla oscura. No tienes que encenderlo, dijo Tammy suavemente. No le debes nada. Pero Folake necesitaba saber, necesitaba entender todo lo que había desencadenado. Encendió el teléfono. Explotó al instante con notificaciones, 57 llamadas perdidas de Doan, 32 mensajes, 15 correos de voz y docenas de números desconocidos, periodistas, probablemente bloggers de chismes, gente que olía sangre en el agua. Abrió los mensajes de Doan, primero uno. 47 AM. Fau, por favor, contesta. Tenemos que hablar. 2:15 AM. Lo siento, no quise hacerlo. Sabes que no quise. 2:43 AM. Si vuelves ahora mismo podemos arreglar esto. Conseguiré ayuda, lo prometo. 3:20 AM. Contesta el maldito teléfono. 4:05 AM. ¿Sabes lo que has hecho? Mis inversionistas se están retirando. Se están retirando por tu espectáculo. 5:30 AM. Planeaste esto, manipuladora. Lo planeaste. 6:45 AM. Alguien grabó todo. Está en línea. En línea Foss Lake. ¿Cómo pudiste hacerme esto? 7:12 AM. Te destruiré. ¿Crees que puedes humillarme y marcharte? Te lo quitaré todo. Los mensajes se descomponían a partir de ahí, ira y amenazas mezcladas con disculpas desesperadas. Un cóctel tóxico que la habría aterrorizado hacía una semana. Pero esa mañana, leyéndolos en el comedor de su madre con sus hijas a su lado, y el sol entrando por las ventanas, sonaban huecos vacíos los delirios de un hombre cuyo imperio meticulosamente construido se estaba cayendo y que no tenía a nadie más que culpar. ¿Qué dicen?, preguntó su madre. Lo que esperaba, respondió Folk dejando el teléfono. Amenazas, disculpas más, amenazas. Está en pánico, dijo Fumi con satisfacción. Está perdiendo el control. Ya no puede controlar la narrativa. El teléfono de Folake volvió a vibrar. Esta vez una llamada de un número de Lagos que reconocía. Contestó. Soy la señora Okonkwo, dijo la voz cálida. Solo llamo para saber si estás bien. ¿Estás en un lugar seguro? Sí, respondió Folake. Estoy con mi madre en Ibadan. Bien, muy bien. Una pausa. Quiero que sepas que varias de nosotras, las que estuvimos anoche, nos reuniremos esta tarde. Las esposas estamos redactando una declaración colectiva sobre lo que vimos. Con tu permiso, claro. El corazón de Folk golpeó fuerte. Una declaración sobre la violencia que presenciamos, sobre nuestra responsabilidad como testigos, respondió la señora Okonkwo con voz fortalecida. Demasiadas mujeres sufren en silencio porque nosotras, las amigas, la familia, la comunidad, miramos hacia otro lado. No esta vez. No nunca más. Las lágrimas ardieron en los ojos de Folk. ¿Harían eso por mí? Claro, querida. Debimos hacerlo hace años, respondió la señora Okonkwo. ¿Cuántas veces te vi con moretones escondidos bajo el maquillaje? ¿Cuántas veces me convencí de que no era asunto mío? La culpa espesaba su voz. Fui una cobarde. Todas lo fuimos. Pero anoche tú nos diste el valor para dejar de serlo. Gracias, susurró Folake. Gracias.
Cuando colgó su madre le tomó la mano a través de la mesa. Ya no estás sola. Nunca pensé. Folake se secó los ojos. Nunca pensé que alguien me creería, que alguien me apoyaría. Creí que estaba completamente sola. Eso es lo que él quería que pensaras, dijo Tammy. Daddy siempre decía que nadie te creería que sus amigos estarían de su lado, que lo perderías todo. Se equivocó, añadió Fumi, porque la gente no es ciega. Vieron lo que pasó, y te están eligiendo a ti. Para el mediodía el video tenía 3 millones de vistas. Para las 2 p.m. era tendencia en Twitter. Nigeria exige justicia para Folake. A las 4 p.m., los principales noticieros ya estaban cubriendo la historia. Magnate inmobiliario de Lagos, captado en cámara, agrediendo a su esposa. El teléfono de Folk no dejó de sonar. Periodistas pidiendo entrevistas. Organizaciones de derechos de las mujeres ofreciendo apoyo. Abogados, buenos abogados especializados en casos de violencia doméstica de alto perfil, ofreciéndose pro bono por la exposición mediática. Ella ignoró la mayoría, pero una llamada sí contestó. ¿Folk Lake? Una voz familiar. Su tía Biodun llamando desde Londres. Mi niña querida, acabo de ver las noticias. Tía Biodun. La voz de Folake se quebró. Está pasando. Todo lo que planeamos. De verdad está pasando. ¿Estás segura? Sí, estoy en casa con mamá y las niñas. Bien, la voz de Biodun se volvió feroz. Ahora escucha con atención. Vuelo a Lagos esta noche y traigo a nuestros abogados. A todos. Tía, no tienes que... Sí tengo. No solo te estamos protegiendo de Doan. Estamos lanzando algo más grande. Pausa. Es hora de revelar tu empresa, Folake. Hora de mostrarle a Lagos quién eres realmente. El aire se le atascó en los pulmones. Su empresa secreta, Ogenlai Properties. Registrada bajo su apellido de soltera hacía 5 años. Construida pieza por pieza con la inversión de Biodun y el trabajo silencioso de Folake. Ahora valorada en 270 millones de nairas. Más grande que la de Doan. Mucho más. ¿Estás segura?, preguntó Folk. Una vez que salgamos a la luz, rió Biodun aguda y victoriosa. Doan descubrirá que ha estado compitiendo contra su propia esposa durante 5 años. Y perdiendo. Deja que se atragante con esa realidad. Cuando la llamada terminó, Folake quedó sentada en silencio absoluto. Su madre la observó con atención. ¿Qué dijo Biodun? ¿Que llega mañana con abogados?, respondió Folake. Y que quiere revelar mi empresa, hacerlo completamente público. ¿Tu empresa? Tammy se inclinó hacia adelante. Mamá. ¿Qué tan grande es de verdad? Folake respiró hondo. Lo suficiente para hacer que el imperio de tu padre parezca pequeño. Fumi dejó escapar un grito. ¡Mamá, eso es una locura! Es justicia, corrigió Folake. Él me quitó mi primera empresa, la que se construyó con el dinero de mi familia. Así que construí una segunda, mejor, más fuerte, completamente mía. Su madre caminó hacia la ventana mirando el jardín que su esposo había sembrado 40 años atrás. Cuando se giró tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Tu padre estaría tan orgulloso. Susurró. Siempre dijo que tenías la mente de negocios más aguda de la familia. Más que tus hermanos, más que cualquiera. Cruzó la habitación y tomó el rostro herido de Folake entre sus manos. Estaría devastado por lo que has sufrido, pero tan orgulloso de cómo has sobrevivido. Lo aprendí de ti, mamá, dijo Folake suavemente. Tú también sobreviviste. A tu manera. Yo sobreviví guardando silencio. La voz de su madre se quebró. Tú sobrevives diciendo la verdad. Esa es la diferencia. Esa es la revolución. Esa tarde, mientras el sol caía sobre Ibadán y pintaba el cielo de naranja y oro, Fau se quedó en el jardín donde había jugado de niña. Sus hijas estaban dentro ayudando a su abuela a preparar la cena. La casa brillaba con luz cálida y el sonido de risas. Risas reales, no las cuidadosas y temerosas que habían aprendido a poner en el ático de Victoria Island. Su teléfono vibró una vez más. Otro mensaje de Doan.
Contra su propio juicio lo abrió. Crees que ganaste, pero sé cosas sobre ti, Folk. Secretos que te destruirían. Vuelve ahora y no los usaré. Mantente alejada y quemaré tu vida hasta los cimientos. Fall miró el mensaje largo rato. Luego sonrió. Porque Doan no tenía idea de que ella llevaba 5 años documentándolo todo. Cada amenaza, cada acto de violencia, cada manipulación financiera. Tenía pruebas que él no podía imaginar. Y más importante aún, tenía algo que él nunca tuvo: el terreno moral. Respondió con una sola frase: haz lo peor. Ya no tengo miedo. Envió el mensaje y luego bloqueó su número. Mamá, la cena está lista, llamó Fi desde la casa. Folake se giró hacia la luz, hacia las risas, hacia el futuro que estaba construyendo. Mañana llegaría la tía Biodun con los abogados. Mañana comenzaría la batalla real. Pero esa noche estaba en casa rodeada de mujeres que la amaban, protegida por los muros que su abuelo había construido de pie sobre tierras que pertenecían a su familia desde hacía 3 generaciones. Doan no tenía poder allí, y pronto no tendría poder en ninguna parte. La batalla apenas comienza. ¿Qué secretos creen que Doan está amenazando con revelar? ¿Y qué pasará cuando el imperio de Folake salga a la luz? Déjenos sus teorías abajo. La tía Biodun llegó al mediodía del día siguiente en un convoy que hizo girar cabezas por todo Bodija. 2 Mercedes sedan negros y relucientes. 4 abogados con trajes impecables. Y Biodun misma, de 62 años, envuelta en una ancura de diseñador, sus mechones plateados recogidos en una corona elegante, diamantes brillando en su cuello y muñecas. Parecía realeza, parecía guerra. Folk la recibió en la entrada. Biodun la envolvió en un abrazo con cuidado de no lastimar los moretones aún visibles en el rostro de su sobrina. «Déjame verte». La sostuvo a distancia, sus ojos afilados analizando cada lesión. Su mandíbula se tensó. «Ese desgraciado». «Estoy bien, tía Biodun». «No, no lo estás». «Pero lo estarás». Biodun se volvió hacia los abogados que descendían del segundo coche. «Caballero, señora, esta es Fau Lake Ogenlai, su nueva clienta y la mujer que está a punto de hacer historia legal en Lagos». La abogada principal, una mujer de unos 50 años llamada Enosi Aapor, legendaria por derribar políticos corruptos y esposos abusivos por igual, extendió la mano. «Señora Babalola, es un honor». Solo Folake, corrigió ella en voz baja. «He terminado con su apellido». La sonrisa de Ngozi fue afilada. Aún mejor, se reunieron en la amplia sala de su madre. Documentos desparramados sobre la mesa de caoba, laptops abiertas, grabadoras probadas. La madre de Folake servía té y chin chin, con la elegancia de una anfitriona, aunque sus ojos brillaban con algo peligroso. Temitope y Funmilayo estaban en la esquina supuestamente haciendo tarea, pero claramente escuchando cada palabra. «Empecemos con lo que tenemos», dijo Ngozi, tomando un blog legal. «El video se ha vuelto viral. 4 millones de vistas y contando. Múltiples testigos dispuestos a testificar. La opinión pública está abrumadoramente a tu favor». Alzó la vista, pero Doan Babalola tiene dinero y conexiones. Contraatacará con fuerza. «Que lo haga», respondió Biodun con calma. «Tenemos algo mejor que dinero». «¿Qué?», preguntó uno de los abogados más jóvenes. «La verdad», sonrió Biodun. «Y un rastro documental que él no sabe que existe». Asintió hacia Fall. Fox Lake respiró hondo y sacó una gruesa carpeta manila. 5 años de secretos vivían dentro de esa carpeta. 5 años de documentación meticulosa. «Aquí está todo», dijo suavemente. «Estados de cuenta mostrando cómo desvió dinero de nuestras cuentas conjuntas. Escrituras que prueban que yo era la dueña de los activos iniciales con los que empezó su empresa. Grabaciones de amenazas, fotografías de lesiones, todo fechado y documentado». Se detuvo. Y lo más importante, los documentos originales de registro de la empresa. Ngozi se inclinó hacia adelante. Los originales de hace 18 años, cuando registramos Babalola Properties.
Las manos de Folk temblaron un poco. Los encontré hace 2 años escondidos en la caja fuerte de su oficina. Él creyó haberlos destruido, pero conservó copias, probablemente como seguro por si necesitaba ventaja contra algún inversionista. ¿Y qué muestran?, preguntó Ngozi. Que aparezco como propietaria del 50%. Folk la miró directamente. Él ha dirigido la empresa durante 18 años reclamando propiedad absoluta, pero legalmente la mitad de todo es mía. Siempre lo ha sido. La habitación quedó en silencio. Uno de los abogados jóvenes silbó atónito. Eso es fraude masivo. Es nuestra opción nuclear, corrigió Biodun. Pero no la usaremos todavía. Primero saldremos al público con Ogenlai Properties. Le mostraremos a Lagos que Folake no solo sobrevivió, prosperó. Construyó algo más grande y mejor mientras él jugaba a ser rey. Ngozi tomó notas rápidas. Inteligente. Controlamos la narrativa. La posicionamos como la vencedora, no la víctima. Exactamente, dijo Biodun, volviéndose hacia Folake. ¿Estás lista para esto? Una vez que anunciemos, no hay vuelta atrás. Tu vida será propiedad pública. Todos los periodistas de Nigeria querrán un pedazo de ti. Folk pensó en los moretones de su rostro en los años de silencio en sus hijas escondidas en habitaciones, esperando si esa noche sería la que su padre iría demasiado lejos. Estoy lista. Perfecto, dijo Biodun sacando su teléfono porque ya programé una rueda de prensa para mañana a las 10 a.m. en el Sheraton Hotel Lagos. Todos los medios importantes estarán allí. La madre de Folk ahogó un jadeo. «Mañana, Biodun, eso es necesario», respondió ella con voz de acero. «Hay que golpear mientras el hierro está caliente, mientras la simpatía pública está de nuestro lado, mientras Doan sigue tambaleándose y cometiendo errores». Como si lo hubieran invocado, el teléfono de Folk, ahora desbloqueado pero en silencio, se iluminó con una llamada entrante. Número desconocido. Ella respondió con cautela. «Hola, señora Babalola». Una voz masculina suave y profesional. «Soy Kavena Adel del periódico The Nation. Quisiera hablar con usted sobre...». Sin comentarios. Folake colgó. El teléfono sonó de inmediato otra vez. Otro número, otro periodista, y luego otro, y otro. «Te encontraron», observó Ngozi. Alguien filtró esta dirección. La madre de Folake se levantó de golpe. «Llamaré a seguridad. Que refuercen la entrada». Pero antes de que pudiera moverse, la voz de Temitope cortó el aire. «Chicos, tienen que ver esto». Sostenía su teléfono pálida. El estómago de Folk se hundió. «¿Qué pasa?», Tammy tragó saliva. «Está dando una rueda de prensa, ahora mismo, en vivo». Todos se agolparon alrededor del teléfono. En la pantalla, Doan estaba de pie detrás de un podio en el Four Seasons de Victoria Island. Claramente lo había planeado: traje caro, expresión compasiva, un escenario perfectamente montado con el logo de su empresa detrás. Pero sus ojos estaban salvajes, desesperados. «Gracias por venir», comenzó su voz controlada pero con un filo de pánico. «Quiero abordar el perturbador video que han estado circulando en línea». La cámara mostró la sala llena de periodistas flashes por todas partes. «Primero quiero decir que lamento profundamente los eventos de esa noche. Mi esposa y yo tuvimos un desacuerdo privado que desafortunadamente se intensificó». Hizo una pausa dramática. «Pero lo que ese video no muestra, de lo que nadie está hablando, es del contexto completo». Las manos de Folk se cerraron en puños. «Mi esposa Folake ha estado luchando con problemas de salud mental durante varios años», continuó Doan con suavidad calculada. «Depresión, paranoia. Y recientemente descubrí que ha estado escondiéndome una vida secreta. Un negocio que ha estado manejando a mis espaldas usando dinero robado de nuestras cuentas conjuntas». «Ese mentiroso», empezó Biodun, pero Ngozi levantó la mano pidiendo silencio. «Está tratando de cambiar la narrativa», murmuró la abogada, pintándola como inestable y criminal. En la pantalla, la expresión de Doan cambió a la de un esposo herido. «Amo a mi esposa. Quiero que reciba ayuda, pero huyó con nuestras hijas, y estoy preocupado por su seguridad.
Si alguien sabe dónde está Folake Babalola, por favor. Solo quiero que mi familia vuelva. La puesta en escena era magistral, calculada, diseñada para transformarlo de agresor a víctima ante la opinión pública. Varios periodistas gritaron preguntas. «Señor Babalola, ¿niega haber golpeado a su esposa?» «Niego la interpretación de ese video», respondió con cuidado. «Fue un momento de frustración, sí. Pero mi esposa me ha estado mintiendo durante años robándome. Cuando descubrí la verdad, las emociones estuvieron a flor de piel. ¿Qué pruebas tiene de ese supuesto robo Doan? ¿Sacó documentos o lo que parecían documentos a distancia? Estados de cuenta con retiros, grandes compras de propiedades hechas sin mi conocimiento ni consentimiento. Ha estado construyendo una empresa rival mientras fingía ser una esposa devota. La visión de Folake se cerró como un túnel. «Está mintiendo», susurró. «Esos documentos son falsos. Tienen que serlo». «Por supuesto que son falsos», dijo Biodun con calma. «O manipulados». Pero no importa, ya sembró la duda. En la pantalla una periodista preguntó: «Señor Babalola, múltiples testigos dicen que lo vieron agredir a su esposa. ¿Qué responde?» «Esos testigos vieron a un hombre defendiéndose de acusaciones falsas», respondió Doan con suavidad venenosa. «Mi esposa ha sido emocionalmente abusiva durante años, manipulándome, engañando a nuestros amigos y socios. Esa noche, me provocó deliberadamente frente a los invitados para hacerme quedar mal. Fue una trampa. Una trampa», insistió la periodista. «Los moretones en su rostro son reales. Y lamento que las cosas se volvieran físicas». La voz de Doan se quebró de manera perfectamente calculada, pero me empujaron más allá de mis límites después de años de tortura psicológica. Soy la verdadera víctima aquí. Y le ruego a mi esposa, por favor, Folake, vuelve a casa. Busquemos la ayuda que necesitas». La rueda de prensa terminó con Doan limpiando una única lágrima. La pantalla se puso negra. La habitación quedó en silencio. Entonces Funmi lanzó un cojín al otro lado del cuarto. «Es una mierda. Está mintiendo. Mamá nunca robó nada». «Por supuesto que miente», dijo Ngozi con calma. «Pero es bueno en eso. Esto complica las cosas». «Complica». La voz de Folk subió. «Le acaba de decir a toda Nigeria que estoy loca y que soy una ladrona. ¿Cómo es eso complicar?» «Porque ahora tenemos que demostrar que no lo eres», respondió Ngozi. «Y eso significa que la rueda de prensa de mañana acaba de volverse 100 veces más importante. No solo revelamos tu empresa, destruimos su credibilidad. Le mostramos al mundo quién ha estado mintiendo de verdad». Biodun comenzó a caminar de un lado a otro. «Necesitamos más que documentos. Necesitamos testigos que puedan respaldar su patrón de abuso. Personas que hayan visto cosas a lo largo de los años». «Las esposas», dijo la madre de Folk en voz baja. «La señora Okonkwo y las demás. Ellas vieron...» «Sospecharon», corrigió Folk. «Pero, ¿realmente sabían? Alguien llegó a presenciar violencia antes de esa noche». El silencio regresó. Entonces Temitope habló con voz pequeña pero firme. «Yo sí». Todos se voltearon hacia ella. «Tam», susurró Folake. «Yo lo vi empujarte por las escaleras el año pasado, mamá. Volví temprano de la escuela porque me sentía enferma. Lo vi todo». Las lágrimas corrían por el rostro de Tami, y lo grabé. En mi teléfono. El aire de la habitación se evaporó. Kefo Lake apenas podía respirar. Tami sacó su teléfono con manos temblorosas. Estaba tan asustada, no sabía qué hacer. Así que lo grabé. Pensé que, si algo realmente malo pasaba, necesitaríamos pruebas. Abrió un archivo de video con fecha de 8 meses atrás. Ahí estaba todo claro como el día Doan, gritando a Foss Lake, en lo alto de la escalera del ático. Folake retrocediendo, las manos levantadas para protegerse. Doan empujándola con fuerza, y Folk cayendo por media escalera antes de aferrarse al pasamanos. El audio era cristalino. «No eres nada sin mí». «Nada.
El video terminaba con la respiración entrecortada de Tammy, de 16 años, escondida detrás de la esquina aterrorizada. Ngozi tomó el teléfono con cuidado. Esto es exactamente lo que necesitamos. Hay más, dijo Funo en voz baja. Sacó su propio teléfono. Yo también tengo grabaciones. Audios de cuando él acorralaba a mamá en la cocina o en el dormitorio. Grababa desde el pasillo. Su voz se quebró. Tengo 12 archivos de los últimos 2 años. Folake abrazó a sus 2 hijas, las 3 llorando. No deberían haber tenido que hacer esto, susurró. Eran niñas. No deberían. Pero lo hicimos, respondió Tammy con ferocidad, porque sabíamos que algún día serías lo suficientemente valiente para irte. Y cuando lo hicieras, queríamos que tuvieras pruebas reales, para que él nunca pudiera mentir para salirse con la suya. Biodun se secó lágrimas propias. Estas niñas, tus hijas, acaban de darnos un arma nuclear. Ngozi ya estaba haciendo llamadas. Contactaré psicólogos infantiles, consejeros de trauma, gente que pueda testificar sobre el impacto del abuso doméstico en los niños. Si Doan quiere jugar sucio y cuestionar la salud mental de Folk, mostraremos lo que su violencia les hizo a sus propias hijas. La rueda de prensa de mañana, dijo Biodun, su voz fortaleciéndose, acaba de convertirse en una declaración de guerra. No solo estamos defendiendo a Fox Lake. Vamos a exponerlo por completo, cada mentira, cada manipulación, cada acto de violencia. Folk miró a sus hijas tan jóvenes, tan valientes, tan dañadas por el hombre que debía protegerlas. ¿Están seguras?, les preguntó. Si usamos estas grabaciones, todo el mundo lo sabrá. Sus vidas jamás serán privadas de nuevo. Temitope y Funmilayo intercambiaron miradas. Luego Tam habló por las 2 bien. Que todos lo sepan. Que cada niña con un padre como el nuestro sepa que no está sola. Que cada mujer vea que incluso los hombres poderosos pueden rendir cuentas. Y que Daddy sepa, añadió Fumi con acero en la voz, que sus propias hijas te eligen a ti. Que siempre te elegimos. Y que testificaremos contra él si es necesario. La madre de Folakek cruzó la habitación y puso las manos sobre los hombros de sus nietas. Ustedes 2 son más valientes que yo, más valientes que su madre, más valientes que cualquier mujer en esta familia. Aprendimos de mamá, dijo Tam simplemente. Ella nos enseñó lo que es la fuerza. Esa noche, mientras los abogados trabajaban hasta tarde preparando la rueda de prensa y sus hijas por fin dormían, Fol se quedó en el jardín bajo un manto de estrellas. Su teléfono vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás planeando. Sé lo de la rueda de prensa mañana. No hagas esto, Folake. No tienes idea de lo que soy capaz. Vuelve ahora o haré que te arrepientas de haberte cruzado conmigo. Revelaré secretos que te destruirán a ti y a tu familia. Esta es tu última advertencia. Folk miró el mensaje largo rato. Luego tomó una captura de pantalla, la envió a Ngozi con la nota «Añadir» a la evidencia de acoso y amenazas continuas, y bloqueó el número. Dentro de la casa la luz brillaba en cada ventana. Su madre, su tía, sus hijas, su equipo legal, un ejército de mujeres armadas con la verdad. Mañana irían a la guerra. Y Fau comprendió de pie en el jardín donde había jugado de niña que ya no tenía miedo. No de Doan, no de sus amenazas, no de que el mundo conociera su historia. La verdad era su arma ahora, y por fin estaba lista para usarla. El salón de baile del Sheraton Hotel Lagos estaba repleto. Fox Lake esperaba entre bastidores observando por una rendija en la cortina cómo los periodistas llenaban cada asiento. Cámaras alineadas al fondo, micrófonos suspendidos como buitres mecánicos. La energía en la sala chisporroteaba de anticipación. Habían venido esperando sangre y no se irían decepcionados. 5 minutos, anunció Ngozi tocando su hombro. ¿Cómo te sientes? Las manos de Folk estaban heladas. Los moretones de su rostro habían pasado a tonos amarillos y verdes, pero había usado maquillaje mínimo. Que vieran lo que Doan había hecho.
que las cámaras captaran cada marca. Aterrada admitió. Bien, sonrió Ngozi. El miedo significa que sabes lo que está en juego. Pero mírame, no estás sola ahí afuera. Folake se volvió. Detrás de ella estaba su ejército entero, su tía Biodun, regia en azul real. Su madre elegante, en hiro y buba tradicionales. Y lo más importante, Temitope y Funmilayo, vestidas con trajes blancos a juego, pareciendo mayores de lo que eran, y absolutamente resueltas. Mamá dijo, Tam, estamos contigo. Pase lo que pase, añadió Fumi, estamos en esto juntas. La señora Okonkwo apareció por la entrada lateral con otras 3 mujeres que Folk reconoció del fatídico evento, todas vestidas profesionalmente con rostros serios. Estamos listas para testificar, dijo la señora Okonkwo. Todas. Vimos lo que vimos y no vamos a seguir calladas. La garganta de Folk se apretó. Gracias. A todas. Es hora, anunció Ngozi. La cortina se abrió. Los flashes de las cámaras fueron cegadores. Folk caminó hacia el podio con su familia a un lado y sus abogadas al otro. Las testigos ocuparon la primera fila. Cada paso se sentía como caminar a través del agua, pero siguió adelante. Cuando llegó al micrófono, la sala cayó en silencio. 200 pares de ojos la estudiaban su rostro. Sus moretones, la evidencia de violencia que había llevado escondida tantos años. Apretó el podio y comenzó. Mi nombre es Folake Ogunleye, dijo usando deliberadamente su apellido de soltera. Y estoy aquí hoy para contarles la verdad sobre mis 18 años de matrimonio con Doan Babalola. Un murmullo recorrió la sala. Los teléfonos se alzaron para grabar. Hace 3 noches mi esposo me agredió frente a 20 testigos. Todos han visto el video, pero lo que no han visto son los 12 años de violencia que vinieron antes. 12 años de bofetadas, empujones, huesos rotos y amenazas. 12 años escuchando que yo no era nada, que no sería nada sin él, que nadie me creería si hablaba. Su voz se volvió más fuerte. Él estaba equivocado en todo. Hizo una pausa para dejar que esa frase se asentara. Ayer Doan dio su propia rueda de prensa. Me llamó inestable, me acusó de robo. Se presentó como víctima de un supuesto abuso mío. Miró directamente a las cámaras. Todo lo que dijo es mentira, y hoy voy a demostrarlo. Ngozi activó la pantalla detrás de ellas. Aparecieron estados de cuenta, documentos originales, no los manipulados por Doan. Estos son los registros reales, continuó Folake. Muestran que cada naira en nuestras cuentas conjuntas provino de 2 fuentes: la inversión inicial de mi familia y las ganancias de las propiedades que legalmente coposeo. Doan dice que le robé, pero no puedes robar lo que ya te pertenece. Siguiente diapositiva. Los documentos originales de registro de la empresa. Babalola Luxury Properties fue fundada hace 18 años con un edificio de 4 pisos en Ikoji, un regalo de bodas de mi familia valorado en 40 millones de nairas. Según estos documentos legales que Doan mantenía escondidos en la caja fuerte de su oficina, yo poseo el 50% de la empresa. Siempre he poseído el 50%. Pero él me borró del registro público, reclamó la propiedad total y construyó un imperio sobre los cimientos de mi familia, mientras le decía al mundo que era un hombre hecho a sí mismo. Los murmullos se extendieron entre los periodistas. Las cámaras disparaban frenéticamente. Pero eso ni siquiera es lo peor, dijo Folake en voz baja. Lo peor es lo que le hizo a nuestras hijas. Retrocedió. Temitope y Funo se pusieron de pie y caminaron juntas hasta el micrófono. La sala contuvo el aliento. Tami habló primero, su voz clara a pesar de sus manos temblorosas. Mi nombre es Temitope Babalola. Tengo 16 años. Y en los últimos 5 años he visto a mi padre abusar de mi madre. Sacó su teléfono. Hace 8 meses grabé este video porque tenía miedo de que la matara y quería pruebas. El video apareció en la pantalla gigante. Claro, nítido, devastador. La voz de Doan. No eres nada sin mí. Nada, el empujón. Folake cayendo por las escaleras. Su grito de dolor.
En la sala de prensa, varios periodistas ahogaron exclamaciones. Cuando el video terminó, Funmilayo tomó el micrófono. Soy Funalo Babalola. Tengo 14 años y tengo 12 grabaciones de audio de mi padre amenazando y abusando verbalmente de mi madre. Las grabé detrás de las puertas porque estaba demasiado asustada para intervenir. Pero ya no tengo miedo. Reprodujo un clip de 30 segundos. La voz de Doan llena de veneno. Si intentas dejarme, haré que lo pierdas todo. A tus hijas, tu familia, tu dignidad. Morirás sola y rota. La sala estalló. Periodistas gritando preguntas, cámaras parpadeando como relámpagos. Ngozi alzó la mano pidiendo silencio. No responderemos preguntas todavía. La señora Ogenlai tiene más que compartir. Folake volvió al micrófono con sus hijas a cada lado. Doan dijo que yo estaba escondiendo un negocio secreto. En eso tenía razón. Esbozó una sonrisa leve. Hace 5 años comencé a reconstruir usando mi apellido de soltera, usando mis conexiones, construyendo algo que me perteneciera solo a mí. La pantalla cambió. Apareció un logotipo. Ogenlai Properties. Durante 5 años he dirigido mi propia empresa de desarrollo inmobiliario de lujo. Actualmente gestionamos 43 propiedades en Lagos, Ibadán y Abuja. Nuestro portafolio está valorado en 270 millones de nairas. Somos rentables, estamos creciendo y somos completamente legítimos. Las mandíbulas de los periodistas cayeron abiertas. Eso es más que... Sí, confirmó Folake. Mi empresa vale más que la de mi esposo. No le robé para construirla. Mi tía Biodun, que está aquí hoy, me dio la inversión inicial. Yo la hice crecer con trabajo duro, decisiones inteligentes y capacidad empresarial. La misma capacidad que Doan decía que no tenía. Biodun se levantó y tomó el micrófono. Soy Biodun Ogen Williams. Faust Lake es mi sobrina. Hace 5 años vino a mí rota y desesperada pidiendo una oportunidad para demostrar quién era. Le di 2 millones de nairas. Ella los convirtió en 135 millones de ganancias. Es una de las mentes comerciales más brillantes que he conocido y lo logró mientras sobrevivía a la violencia doméstica. La sala volvió a explotar. La señora Okonkwo se levantó desde la primera fila. Estoy aquí hoy como testigo de la violencia que vi hace 3 noches. Pero también estoy aquí para confesar mi cobardía. Vi moretones en Folake con los años. Sospeché la verdad y no dije nada. Eso termina hoy. Una por una, las demás testigos se levantaron. Yo vi lesiones sospechosas. Yo escuché peleas que no sonaban normales. Me convencí de que no era asunto mío. Estábamos equivocadas. Deberíamos haber hablado. Deberíamos haber ayudado. Ahora testificamos sobre lo que sabemos. Ngozi volvió al podio. Además de estas testigos, tenemos registros médicos que documentan lesiones durante 12 años. Tenemos grabaciones de amenazas. Tenemos el testimonio de las hijas Babalola sobre haber crecido en un hogar abusivo. Y tenemos pruebas de que Doan Babalola ha cometido fraude corporativo al reclamar propiedad absoluta de una empresa que legalmente pertenece en un 50% a su esposa. Hizo una pausa. Presentaremos cargos civiles y penales, fraude corporativo, violencia doméstica, acoso, amenazas, y solicitaremos la disolución total del matrimonio con Folake, reteniendo su 50% de Babalola Properties, lo que significa que Doan deberá comprar su parte a valor de mercado o disolver la empresa por completo. Los periodistas estallaron en preguntas. Señora Ogenlai, ¿qué dice sobre quienes afirman que usted provocó a su esposo Fol? Se inclinó hacia el micrófono. Digo que nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Ni un desacuerdo, ni una pregunta, ni sentimientos heridos. La violencia es una elección. Y Doan la eligió repetidamente durante 12 años. ¿Y sus hijas? Testificarán en la corte. Tam dio un paso adelante. Sí. Si sirve para evitar que lastime a alguien más, testificaremos. Tiene un mensaje para su padre. El rostro de Funalo se endureció. Busca ayuda, ayuda real, y mantente lejos de nuestra madre, señora Ogenlai. ¿Qué sucede ahora? Folake respiró hondo.
Ahora reconstruyo mi vida, dirijo mi empresa, crío a mis hijas en paz y seguridad, y uso mi historia para ayudar a otras mujeres a entender que irse es posible, que sobrevivir es posible, que prosperar es posible. Una cosa más, intervino Biodun. Augenlay Properties lanzará una nueva iniciativa. Colaboraremos con refugios para mujeres en toda Nigeria para ofrecer vivienda transitoria a supervivientes de violencia doméstica gratis durante los primeros 6 meses. Porque escapar del abuso ya es bastante difícil. Encontrar un lugar seguro no debería ser imposible. La sala se puso de pie y aplaudió. A través del mar de cámaras y periodistas entre el caos y las preguntas, Folake sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era victoria, no todavía, pero sí esperanza. Esperanza real, sólida, inquebrantable. En backstage, 30 minutos después, la adrenalina finalmente se desplomó. Folake cayó en una silla, todo su cuerpo temblando. Su madre le llevó agua. Sus hijas la abrazaron por ambos lados. Biodun atendía llamadas de periodistas que pedían entrevistas de seguimiento. Ngozi apareció con su teléfono. «Tienes que ver esto». Abrió Twitter. La conferencia de prensa era tendencia número 1 en Nigeria. Pero más que eso, miles de mujeres estaban compartiendo sus propias historias. Miles, usando el hashtag Yo estoy con Folake. Testimonios de supervivencia, mensajes de apoyo, promesas de abandonar a sus propios abusadores. «Has iniciado algo», dijo Enoy, en voz baja. «Algo más grande que tu historia». Folake leyó los tweets con lágrimas cayéndole por el rostro. «Folake me dio el valor de presentar mi denuncia hoy. Llevo 20 años casada con mi abusador. Al verla hablar entendí que merezco algo mejor». Mi hija vio la conferencia. Me preguntó por qué dejaba que su padre me lastimara. No supe qué decirle, pero mañana llamaré a una abogada. Mamá susurró, «Tammy, mira lo que hiciste». Lo que hicimos, corrigió Folake, abrazando a sus hijas. Lo hicimos juntas. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido la tensó hasta que lo leyó. «Señora Augenlay, soy la señora Ibrahim. Solo quería informarle que mi esposo ha retirado todas sus inversiones de Babalola Properties. No es el único. Para mañana Doan no tendrá un solo inversionista importante. Has ganado por completo. Mantente fuerte. Grace Ibrahim». Folake le mostró el mensaje a Biodun. Su tía sonrió con dureza. Y así comienza. Su imperio se derrumba mientras el tuyo se levanta. «No me importa su imperio», dijo Folake en voz baja. «Solo quiero que nos deje en paz». «Lo hará», aseguró Ngozi. «Después de hoy no tiene elección. Si te enfrenta en la corte, todas estas pruebas se volverán registros públicos. Los cargos por fraude corporativo podrían mandarlo a prisión. Aceptará cualquier acuerdo que le ofrezcamos con tal de silenciar esto. Y si no, lo destruimos en la corte». La sonrisa de Ngozi fue afilada. «De cualquier forma tú ganas». Esa tarde, en la casa de su madre Folake, se sentó en el jardín mientras el sol se ponía sobre Ibadan. Su teléfono había estado vibrando todo el día con solicitudes de entrevistas, mensajes de apoyo, ofertas de asociaciones para su empresa. El ruido repentino de la fama. Pero allí en el jardín silencioso de su infancia por fin pudo respirar. Tammy y Funmayo se sentaron a su lado. «¿Qué pasa ahora, mamá?», preguntó Tam. Folake pensó en todo: la conferencia, las pruebas, los testigos, las hijas que habían sido lo suficientemente valientes como para salvarla cuando ella ya no podía salvarse a sí misma. Las rodeó con sus brazos. «Ahora sanamos. Construimos. Vivimos sin miedo todo el tiempo». «¿Sin miedo?», preguntó Fumi con esperanza. «Sin miedo», confirmó Folake. «Tu padre ya no tiene poder sobre nosotras. Hoy lo recuperamos». «Bien», dijo Tammy con fiereza, «porque estoy cansada de tener miedo». «Yo también», mi amor», dijo Folake besando la cabeza de su hija. «Yo también». Cuando cayó la noche sobre Ibadan y aparecieron las primeras estrellas, el teléfono de Folake volvió a encenderse. Un mensaje del abogado de Doan.
no del propio Doan, que era demasiado astuto para eso. Mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo completo, 50% de todos los bienes matrimoniales, custodia total para usted, divorcio sin oposición. Solicita privacidad y discreción a cambio de una resolución rápida y silenciosa. Por favor, indique su decisión. Folake se lo mostró a Biodun, que había salido al jardín con té. ¿Qué quieres hacer?, preguntó su tía. Folake miró a sus hijas, a su madre en la veranda, a la casa que había protegido a su familia durante 3 generaciones. Diles que sí, respondió en voz baja. Pero con una condición. ¿Cuál debe firmar un documento legal admitiendo el abuso? No para el público, solo para el registro. Para que si algún día intenta reescribir la historia, tengamos su confesión por escrito. Biodun sonrió. Cruel. Me encanta. Aprendí de la mejor, contestó Folake. Mañana los abogados manejarían los detalles. El divorcio se finalizaría. La propiedad de la empresa sería reconocida legalmente. El futuro comenzaría. Pero esa noche, Folake se sentó en el jardín de su madre con sus hijas junto a ella y las estrellas arriba. Libre. Finalmente, completamente libre. 6 meses después. La luz de la mañana entraba por las ventanas de piso a techo de la nueva oficina de Folake, en Ibadán, no en Lagos. Había elegido deliberadamente establecer allí la sede en la ciudad de sus raíces, donde el legado de su abuelo vivía en cada esquina. Ogenlai Properties ocupaba los 3 pisos superiores de un edificio colonial renovado en Jericó. Vidrio y acero modernos, unidos a arquitectura histórica, una metáfora perfecta de lo que Folake se había convertido. Enraizada en la tradición, extendiéndose hacia el futuro. Estaba de pie junto a la ventana, café en mano, observando despertar la ciudad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ngozi. Divorcio finalizado. Papeles firmados. Oficialmente eres libre. Felicidades, Folake. 6 meses de maniobras legales. 6 meses de negociaciones. 6 meses de abogados de Doan intentando desesperadamente minimizar el daño. Pero al final ella lo ganó todo, 50% de todos los bienes matrimoniales equivalentes a 68 millones de nairas. Custodia total de Temitope y Funmayo, con visitas supervisadas para Doan, solo si ambas niñas lo aceptaban. El penthouse de Victoria Island fue vendido. Las ganancias se dividieron en partes iguales. Y lo más importante, la confesión firmada quedó guardada en una bóveda, un seguro contra cualquier mentira futura. Doan había sido destruido profesionalmente. 7 inversionistas principales se retiraron dentro de la primera semana después de la conferencia de prensa. Otros 3 lo hicieron cuando los cargos de fraude corporativo se hicieron públicos. Babalola Luxury Properties se vio obligada a vender activos solo para mantenerse a flote. Mientras tanto, Ogenlai Properties había explotado. Nuevos inversionistas hacían fila, nuevos inmuebles se adquirían. La iniciativa de vivienda para sobrevivientes de violencia doméstica se lanzó con reconocimiento nacional y planes de expansión a otras 10 ciudades. La historia de Folake se había convertido en un movimiento. Pero la victoria se sentía extraña, hueca en ciertos sentidos, porque por la noche, sola en el dormitorio de la casa de su madre, aún no había comprado su propio lugar. No estaba lista. Todavía se sobresaltaba con ruidos repentinos. Todavía despertaba de pesadillas, en las que la mano de Doan estaba en su cuello. El trauma no desaparecía con papeles de divorcio. La sanación tomaría años, tal vez toda una vida, pero ella estaba intentándolo. Mamá apareció Tammy Temitope en la puerta de la oficina sosteniendo una caja. Llegó el material de marketing. A sus 17 años, Tammy había crecido dentro del rol de asistente de su madre durante los descansos escolares. Quería estudiar negocios en la universidad, siguiendo los pasos de Folake, pero escribiendo su propia historia. Funmi, ahora de 15, se había convertido en una joven activista. Hablaba en escuelas sobre la violencia doméstica. Su voz joven tenía un peso que los adultos no lograban.
Había sido entrevistada por CNN, BBC África y decenas de medios locales. Ambas niñas estaban en terapia. Ambas estaban sanando. Ambas eran más fuertes de lo que Folake jamás había imaginado posible. A ver, dijo Folake abriendo la caja. Dentro brillantes folletos del nuevo desarrollo de Ogen Properties en Lekki, apartamentos de lujo con propósito. El 20% de las unidades reservadas para sobrevivientes de violencia doméstica en transición hacia la independencia, renta subsidiada, asistencia laboral, guardería en el lugar. Ganancias y propósito entrelazados. Es hermoso, mamá, dijo Tam suavemente. Es necesario, corrigió Folake. Sé lo que es sentirse atrapada porque no puedes permitirte marcharte. Ninguna mujer debería vivir eso. Su teléfono sonó. Biodun llamaba desde Londres. Mi querida sobrina, la voz cálida de su tía, llenó la línea. ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias revisa The Guardian Nigeria ahora mismo? Folake abrió la página en su computadora. El titular le cortó la respiración. Doan Babalola, arrestado por cargos de agresión. Nueva víctima da un paso al frente. Leyó rápidamente. Una mujer llamada Bisola Adjami, de 28 años, había presentado cargos contra Doan. Afirmaba que habían estado saliendo por 3 meses. Al parecer, él había pasado página rápidamente después del divorcio y la había agredido durante una discusión en su nuevo apartamento en Ikoyi. Pero a diferencia de Folake, Bisola había ido directamente a la policía, había presentado cargos de inmediato, había hecho todo público. Porque la historia de Folake le había demostrado que era posible. Te mencionó en su declaración, dijo Biodun. Dijo que verte hablar en la conferencia le dio el valor para denunciar inmediatamente en lugar de quedarse en silencio. Las manos de Folake temblaron. Está bien golpeada pero viva y furiosa. Tiene buenos abogados. De hecho, los tuyos. Gossi ofreció representarla pro bono. Bien, la voz de Folake se endureció. Tiene que entender que no puede seguir haciendo esto, ni conmigo ni con nadie. Hay más, continuó Biodun. Otras 2 mujeres han salido a la luz desde que se publicó el arresto de Bisola. Ambas exnovias suyas antes de casarse contigo, ambas con historias de violencia. La policía está investigando. Folake cerró los ojos. ¿Cuántas mujeres? ¿Durante cuántos años? ¿Cuántas guardaron silencio mientras yo creía que era la única? Mamá Tam tocó su brazo. ¿Estás bien? No lo sé, admitió Folake. Me alegra que estén hablando. Me alegra que él esté siendo responsabilizado, pero también... Es mucho. Iniciaste algo importante, dijo Tam. Les mostraste a las mujeres que es seguro hablar. Eso es poderoso, mamá. Es aterrador, corrigió Folake. Porque ahora no estoy viviendo solo mi historia. Estoy cargando también con las suyas. Esa tarde, Folake recibió una visitante inesperada. Bisola Adjami se sentó frente a ella en la sala de juntas de Ogenlai Properties. Joven hermosa, claramente afectada, pero manteniéndose firme con esfuerzo visible. Gracias por recibirme, dijo Bisola en voz baja. Sé que esto es extraño. No es extraño, respondió Folake sirviendo té para ambas. ¿Cómo estás, enojada? Asustada, aliviada, rió Bisola amargamente, todo a la vez. Pero sobre todo, me siento estúpida por no haberlo visto venir. Por creerle cuando me dijo que su exesposa estaba loca. No eres estúpida, dijo Folake con firmeza. Es un manipulador experto. A mí me engañó 6 años antes de que empezara la violencia. Y aun cuando comenzó, me convenció de que era mi culpa. Él me dijo que tú eras inestable, admitió Bisola. Que inventaste las acusaciones porque estabas resentida por el divorcio. Y le creí. Hasta que me agarró del cuello hace 3 noches y vi la verdad en sus ojos. El pecho de Folake se tensó. Siento mucho que hayas pasado por eso, pero estoy orgullosa de ti por denunciarlo de inmediato. Solo lo hice por ti, dijo Bisola encontrando su mirada. Vi tu conferencia hace 6 meses. Vi a tus hijas testificar y pensé, si ellas pueden ser tan valientes, tal vez yo también.
Así que cuando él me lastimó no puse excusas. No lo oculté. Llamé a la policía mientras aún tenía marcas rojas en el cuello. Eso requirió un valor increíble. Requirió tu ejemplo, la voz de Bisola se quebró. Señora Ogenlai. Folake, vine para darte las gracias y para preguntarte qué viene después. Después del reporte policial, después de los abogados, después de que todos lo saben. ¿Cómo se reconstruye una vida? Folake pensó en los últimos 6 meses, las pesadillas, la terapia, el trabajo lento y doloroso de aprender a confiar otra vez, de volver a sentirse segura, de creer que merecía felicidad. Honestamente dijo un día a la vez, algunos días son buenos. Otros días todavía me sobresalto cuando alguien se mueve muy rápido. Pero estoy sanando, y tú también sanarás. ¿Alguna vez? Bisola dudó. ¿Alguna vez pensaste en venganza? Venganza real, no solo consecuencias legales. La pregunta quedó suspendida en el aire. Folake lo había pensado. En los momentos más oscuros había fantaseado con destruir a Doan por completo. No solo financieramente o legalmente, sino totalmente haciéndolo sentir la impotencia que él le había hecho sentir durante 12 años. Pero luego había comprendido algo. La mejor venganza, dijo, despacio, es construir una vida tan hermosa, tan plena, tan exitosa, que su ausencia de esa vida sea el castigo. Él no verá a mis hijas convertirse en mujeres extraordinarias. No se beneficiará de mi éxito. No tendrá acceso a mi paz. Esa es la venganza. Bisola se secó las lágrimas. Eso es realmente sabio. Es supervivencia, sonrió Folake con suavidad. Y hablando de sobrevivir, ¿estás trabajando ahora? Soy diseñadora gráfica, pero dejé mi trabajo después de la agresión. No podía concentrarme. Ogenlai Properties necesita una directora creativa, dijo Folake. Alguien para manejar nuestro marketing, nuestra identidad visual, nuestro branding. El salario es competitivo, el ambiente es seguro. Y trabajarías con un equipo de mujeres que entienden exactamente por lo que has pasado. Bisola la miró fijamente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo un futuro, respondió Folake, inclinándose hacia ella. Uno que no lo incluya a él. Uno donde seas valorada, protegida y tengas espacio para sanar mientras construyes algo significativo. ¿Te interesa? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Bisola. ¿Sí? Dios, sí. Gracias. Se estrecharon la mano a través de la mesa. Dos mujeres unidas por el trauma pero negándose a ser definidas por él. Cuando Bisola se fue, Folake volvió a la ventana contemplando el horizonte de Ibadán. Su teléfono vibró. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Y uno que le heló la sangre. Felicidades por tu pequeño imperio, Folake. Has hecho un buen trabajo. Has construido algo impresionante. Pero deberías saber que no he terminado. No contigo. No con esta ciudad. No con el juego que estamos jugando. Ganaste esta ronda. Pero la guerra apenas comienza. Nos vemos pronto. Las manos de Folake temblaron. Doan estaba en la cárcel esperando juicio. Como estaba enviando mensajes, llamó inmediatamente a Ngozi. No debería tener acceso a ningún teléfono, dijo la abogada con seriedad. Presentaré una queja. Le retirarán todos los privilegios. Ngozi. ¿Y si logra salir? ¿Y si de alguna manera? No saldrá, respondió la abogada. La evidencia es aplastante. Entre tu caso, el de Bisola y las otras 2 mujeres, enfrenta años de prisión. Pero incluso mientras Ngozi hablaba, Folake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella conocía a Doan. Conocía sus contactos, su dinero, su habilidad para manipular sistemas y personas. Sabía algo con absoluta certeza: hombres como Doan no caen en silencio. Esa noche, Folake reunió a su familia en la sala, su madre, sus hijas Biodun, que había volado desde Londres para el caso de Bisola. Hoy recibí un mensaje, dijo en voz baja, de Doan. El silencio cayó de inmediato. Folake les mostró el texto.
El rostro de Funmi palideció. ¿Cómo está enviando mensajes desde la cárcel? No lo sabemos aún, admitió Folake. Pero quiero que entiendan que esto no ha terminado. No aceptará la derrota. Seguirá intentando lastimarme, lastimarnos. Entonces pelearemos, dijo Tammy con ferocidad. Ya lo vencimos una vez, lo venceremos otra vez. Pero ¿a qué costo la voz de Folake se quebró? Ustedes ya han sacrificado tanto. Su privacidad, su inocencia, su infancia. No quiero que... Mamá, ya basta, Fumi se puso de pie. Ya no somos niñas. Tú no destruiste nuestra infancia. Él lo hizo. Y no somos víctimas. Somos sobrevivientes, igual que tú. Y no le tenemos miedo. Yo tampoco, añadió Tammy. No más. La madre de Folake habló entonces en voz baja, pero firme. Ese hombre ya le ha quitado demasiado a esta familia nuestra paz, nuestra seguridad, años de nuestras vidas. Pero no puede quitarnos el futuro, a menos que se lo permitamos. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Biodun. Aumentamos la seguridad, solicitamos órdenes de restricción, dijo Folake lentamente. Hacemos todo eso. Pero también, hacemos algo más, algo que él no espere. ¿Qué?, preguntó su madre. Folake se levantó y caminó hacia la ventana mirando las luces de Ibadan. En algún lugar de la ciudad mujeres estaban leyendo su historia, encontrando valor, liberándose. Y en algún rincón de una celda o a través de contactos corruptos, Doan estaba planeando su próximo movimiento. Salimos a lo público, dijo. Finalmente. Completamente público. Contamos toda la historia, el abuso, la huida, la reconstrucción. La publicamos. La hacemos nuestra. Convertimos mi vida en un arma contra la violencia doméstica en toda Nigeria. ¿Un libro?, preguntó Biodun. Más que un libro, respondió Folake. Una fundación, un movimiento, una campaña nacional. Se volvió hacia su familia. Si Doan quiere guerra, le daremos guerra. Pero no del tipo que él espera. No lucharemos contra él directamente. Lucharemos contra lo que él representa. Desmantelaremos los sistemas que lo protegieron, la cultura, que me dijo que guardara silencio, las creencias que permiten que los abusadores prosperen. Eso es ambicioso, dijo su madre en voz baja. Es necesario, corrigió Folake, porque hay miles de mujeres, aún atrapadas, aún en silencio, aún muriendo poco a poco en matrimonios que las están destruyendo. Y si mi historia, nuestra historia, puede salvar, aunque sea una de ellas, entonces cualquier cosa que Doan haga después habrá valido la pena. Temitope y Funmalo intercambiaron miradas. Estamos dentro, dijeron al unísono. ¿Están seguras?, preguntó Folake. Una vez que hagamos esto no habrá marcha atrás. Sus vidas jamás volverán a ser privadas. Perfecto, dijo Fumi. Que todos lo sepan. Que cada niña que vea a su padre lastimar a su madre, sepa que puede sobrevivir, que la vida mejora, que hay esperanza. Y que cada abusador sepa, añadió Tam con acero en la voz, que sus víctimas ya no se quedarán calladas. Folake abrazó a sus hijas con lágrimas corriendo por su rostro. Está bien, susurró. Está bien, lo haremos juntas. 3 semanas después. El comunicado de prensa salió un lunes por la mañana. Folakeona lanza la Fundación Nacional de Concienciación sobre Violencia Doméstica. Empieza la campaña No Más Silencio. Para el martes, todos los grandes medios de Nigeria habían cubierto la historia. Para el miércoles, la prensa internacional la había retomado. Para el jueves, el teléfono de Folake no dejaba de sonar, lleno de solicitudes de entrevistas, ofertas de colaboración, y mujeres compartiendo sus propias historias. Y el viernes recibió otro mensaje. Esta vez no de Doan, sino de su abogado, el señor Babalola, solicita una reunión privada con usted. Sin abogados, sin grabaciones, solo ustedes dos. Dice que es importante. Dice que hay cosas que usted necesita saber sobre su fundación antes de continuar. Cosas que podrían ponerla en peligro. Por favor, considérelo. No es una amenaza, es una advertencia. Taiwo Fola, asesor legal. Folake se quedó mirando el mensaje mucho tiempo. Cada instinto gritaba peligro, manipulación, trampa.
Pero otra parte de ella, la parte que había sobrevivido 12 años de violencia, se preguntaba qué sabía él, qué podría decir que realmente importara. Le mostró el mensaje a Ngozi. De ninguna manera, dijo la abogada al instante. Esta es una táctica de manipulación, no accedas. ¿Y si realmente sabe algo?, preguntó Folake. ¿Y si hay una amenaza real? Entonces que lo comunique por los canales legales apropiados, respondió Ngozi con firmeza. No le debes una conversación, no le debes nada. Folake sabía que Ngozi tenía razón, pero esa noche, acostada sin poder dormir, seguía pensando en el mensaje, cosas que podrían ponerte en peligro. ¿Qué cosas? ¡Qué peligro! ¿Y por qué una parte de ella, a pesar de todo, a pesar de la violencia, las mentiras y los años de trauma, seguía preguntándose si tal vez, solo tal vez, él estaba diciendo la verdad? Tomó su teléfono y escribió una respuesta que sabía que no debía enviar. Una reunión. Lugar público. Mi abogada presente. Si tienes información, compártela correctamente. Si no, mantente alejado de mí y de mi familia. Esta es tu última oportunidad de hacer lo correcto. F. La envió antes de arrepentirse. Minutos después, llegó la respuesta: gracias. Haré que mi abogado lo organice. Y Folake. Lo siento por todo. Merecías algo mejor. D. Folake miró esas dos palabras. Lo siento. Palabras que había esperado oír durante 12 años. Palabras que ahora se sentían vacías. ¿O no? Apagó el teléfono y se quedó en la oscuridad preguntándose qué traería la mañana, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida, o si de algún modo, de forma imposible, este era el comienzo de algo que aún no podía ver. En cualquier caso, la guerra no había terminado. Solo estaba entrando en una nueva fase, y Folake no tenía idea de lo que vendría después. ¿Se reunirá Folake con Doan? ¿Qué secretos esconde él? ¿Y qué nuevos peligros aparecerán a medida que su fundación crezca? La historia continúa. En la parte 2.